Hola gente, ¿cómo están? Ha llegado la hora de ver la última variante del ataque Grand Prix, donde vamos a analizar lo que se consideraría la línea principal. Vamos a ir entonces a la variante con E4, C5, caballo C3, D6, F4, G6, caballo F3, como hemos dicho varias veces, para esperar a ver qué configuración adopta obviamente el negro, caballo C6, y bueno, en este caso en particular, cuando notamos los peones en C5, en D6 y en E7, no tenemos ningún problema para poder situar nuestro alfil en la mejor casilla y de hecho la más natural dentro de lo que es el ataque Grand Prix, porque si bien hemos situado el alfil en B5 en posiciones anteriores, solo ha sido un caso de emergencia, ¿verdad? Esta casilla que la hemos utilizado cuando el negro nos solía agredir con E6 y posteriormente D5. En caso contrario, como es en este tipo de configuración, no vamos a tener inconvenientes con nuestro alfil, con lo cual la mejor casilla para desarrollarlo es alfil C4. Bien, bueno, el negro contesta alfil G7, enroque, caballo F6. ¿Sí? El video de hoy va a ir centrado en esta variante. Y en el próximo video, que va a ser el último, vamos a ver qué pasa si el negro, antes de sacar su caballo F6, juega E6 y caballo de G a E7, que aunque parece parecido, ¿verdad?, a lo que hemos visto que agredía en D5, en realidad el blanco en esta posición ya no tendría inconvenientes, pero bueno, eso lo vamos a analizar en el próximo video y lo voy a explicar bien, comparando posiciones que ya hemos visto con esa posición para que noten la diferencia y bueno, se van a dar cuenta que realmente no es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, ante un enroque, caballo F6 como hemos dicho, y ahora D3, tranquilos y desarrollamos enroque. Y bueno, las ideas van a ser muy fáciles. Como ya sabemos, nuestra dama debe viajar a la casilla H4. Deberíamos intentar jugar F5 para abrir líneas en el ataque. El alfil se debería cambiar por el alfil de G7 negro. Y en cuanto al caballo de G5, el de F3, perdón, debería ir a la casilla G5, ¿sí? Buscando obviamente el punto H7, que es el punto vulnerable de las negras. Sabiendo todo esto, vamos a ver ahora diferentes tipos de posibilidades. Entonces, ¿cuál es la mejor jugada ahora? Dama E1, ¿sí? Buscando el plan que ya hemos mencionado. Y esta es la posición básica del ataque Grand Prix. Decir que esta posición es muy compleja para el negro. No es fácil jugar con negras esta posición porque se ha demostrado que bueno, el blanco complica y mucho. Tiene muchas posibilidades tácticas, con lo cual tiene que estar muy atento el negro. Y a no ser que sea un jugador muy experimentado, que haya manejado por mucho tiempo este tipo de configuraciones, le va a costar y mucho, ¿verdad? Entonces tenemos muchas posibilidades de ganar cantidades de partidas, porque generalmente, como he mencionado en varios videos, suelen utilizar esta apertura con negras jugadores ocasionalmente, no lo suelen manejar casi siempre, ¿sí? Porque en cambio nosotros vamos a estar manejando esto permanente y bueno, ya obviamente va a haber una diferencia. Así que bueno, ante dama E1 vamos a ver que hay muchas posibilidades. Se puede jugar caballo E8, se puede jugar caballo D4, E6, también se puede jugar alfil G4 y A6. Vamos a comenzar a ver la jugada caballo E8, que es un retiro bastante extraño, ¿verdad? La idea sería quizás ante un rey H8 poder jugar un F5 en algún momento, pero bueno, como vamos a notar, es una pérdida de tiempo porque esto le da al blanco posibilidades de ataque con F5, ¿sí? Rápidamente vamos a buscar abrir líneas para atacar. Rey H8, el negro sigue su plan, ¿verdad? Para jugar F5, se quita de la diagonal del alfil blanco, pero resulta que bueno, ya obviamente esto no será posible porque ya dama H4, llegamos muy rápido con el ataque, caballo F6, como podrán notar el caballo tuvo que volver a F6, pero bueno, ya abrimos líneas y ya estamos casi encima, ¿verdad? Con caballo G5, cumpliendo nuestro plan, H6, caballo F7, torre por, alfil por, y bueno,
Como podrán darse cuenta, esto es ventaja decisiva para el blanco, con lo cual, bueno, por esa razón caballo 8 es una pérdida de tiempo. Caballo D4 es una jugada interesante, bastante problemática, donde he visto muchas partidas con esta posición. ¿Qué jugar ante esto? Bueno, se puede jugar caballo por D4, por ejemplo, caballo por D4, C por D4 y caballo D5, que he visto en algunas partidas, pero generalmente lleva posiciones de tabla, ¿verdad? Esta posición es la que les digo, caballo por, acá peón por, caballo D5, y ante un caballo por, alfil por, la jugada de 6, alfil B3, y bueno, generalmente esta posición está equilibrada, no hay nada en particular que podamos sacar fruto de todo esto. En lugar de esa jugada, yo recomendaría dama H4, ¿sí? Obviamente creando una posición táctica al máximo. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando el peón de C2, parece realmente loco, ¿verdad? Pero bueno, resulta que ante caballo por C2, torre B1, caballo D4, ahora tenemos F5, así que es una jugada muy fuerte. Ya que por ejemplo, si G por F5, la jugada buena es alfil H6, cumpliendo el plan que hemos mencionado, cambiar los alfiles, jugar caballo G5, que va a ser nuestra amenaza luego. Y ahora, bueno, hay dos jugadas posibles, alfil por H6 y rey H8. Si rey H8 sencillamente es una jugada totalmente dudosa, porque bueno, viene caballo G5, bueno, E6 para cubrir de caballo por F7, ¿verdad? Que es la amenaza, E por F5, caballo por, y ahora la jugada buena es torre por F5, eliminando la pieza que nos está molestando, ¿verdad? E por F5, caballo D5, con idea de eliminar el caballo que defiende el punto H7, alfil E6, alfil por G7, rey por G7, caballo por F6, y ante un H6 la jugada buena, caballo de G a H7, y bueno, esta posición está ganada para el blanco. Así que bueno, por esa razón rey H8 es dudoso. En su lugar, bueno, naturalmente alfil por H6, dama por H6, y bueno, como podrán darse cuenta, esta posición tiene una gran compensación para el blanco, porque ha perdido su alfil del flanco de rey el negro, tiene poca protección, ¿verdad? Y podemos crear muchas amenazas de ataque, como por ejemplo caballo G5, ¿sí? En la próxima jugada, caballo G5, caballo D5 sería otra amenaza también, eliminando el caballo de F6, y bueno, esta posición realmente es muy interesante para las blancas. Decir que bueno, lo que tiene de importante es que no se ha jugado anteriormente, con lo cual no van a encontrar muchos antecedentes, y bueno, obviamente el jugador de las negras no lo va a saber jugar. Hay una ventaja grande, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos mencionado entonces dos jugadas posibles, caballo E8, caballo D4. Ahora vamos a ver la jugada alfil G4. Esta jugada también es una jugada dudosa. ¿Cuál es la idea? Sencillamente cambiar el alfil por el caballo. Como hemos visto en las variantes anteriores, el caballo es muy molesto, con lo cual es lógico sacárselo de encima. Pero bueno, resulta que bueno, aclarar, ¿no? Que si el negro no toma, no tiene sentido la jugada alfil G4. Generalmente el negro toma, pero en caso de que no tome y regrese su alfil a D7 o a C8 nuevamente, vamos a seguir nuestro ataque como, bueno, ya sabemos, ¿sí? Dama H4, F5, alfil H6, caballo G5, etc. Bueno, en este caso jugamos dama H4. Obviamente la mejor jugada que tiene el negro aquí es alfil por, ¿verdad? Pero ahora resulta que la jugada buena es torre por F3. ¿Por qué es una jugada buena torre por F3? Y bueno, porque obviamente viene la jugada caballo D4, que es molesta, ¿verdad? Por eso es una jugada buena, porque se coloca en una posición incómoda el blanco. Pero resulta que con torre por F3 estamos planeando llevar la torre a H3, lo que es un trampolín de asalto, ¿verdad? Colocar la torre en una posición de ataque. Entonces ahora, por ejemplo, caballo D4, torre H3, sacrificamos nuevamente el peón. Y ante caballo por C2, ahora no vamos a perder tiempo en quitar la torre en esta posición, sino que vamos a jugar F5, ¿sí? Una jugada de doble signo de admiración, muy buena obviamente porque sacrificamos la torre, pero resulta que nuestro ataque es mucho más poderoso con F por G6, H por G6 y caballo D5, eliminando el caballo defensor, torre E8, caballo por F6, E por F6, única jugada,
dado que si alfil por F6 vendría dama H7 y mate a la próxima. Entonces, bueno, dama H7, rey F8, alfil H6. Y ahora, bueno, si caballo C2 sería una jugada mala por dama por jaque y mate. Si el blanco decide jugar rey E7, por ejemplo, dama por G7, y si torre F8 para defender el punto F7, torre F3, y bueno, estamos ganando también, es una jugada muy potente. Alfil H6 sería una jugada de doble signo de interrogación, perdón, porque bueno, obviamente, mate en una. Y por último, dama D7, que intentaría resistir un poquito más, pero bueno, de todas formas, alfil por G7, rey E7, y ahora la jugada muy buena, alfil por F6, rey por F6, torre F3, rey G5, H4, rey G4, alfil por F7, torre G8, dama H6, y bueno, obviamente el negro tuvo que abandonar, ¿sí? Es una posición muy mala. Así que bueno, como podrán darse cuenta, la jugada alfil G4 es muy pobre, no ayuda realmente a la posición, por eso es una jugada dudosa, débil. Vamos a ver la próxima jugada. Entonces hemos analizado caballo E8, caballo D4 y alfil G4, que era una jugada bastante dudosa, ¿sí? Y ahora vamos a ver A6. Ante A6, sencillamente vamos a jugar F5. Si no le vamos a dar atención a la amenaza del negro, que bueno, obviamente, lógicamente debería ser B5, ¿verdad? Molestándonos nuestro alfil. Ante F5 tiene tres posibilidades el negro. Puede jugar B5, naturalmente, puede jugar caballo G4, que se ha jugado en la partida Joaquín Phillips, y también puede jugar G por F5. Vamos a ver primero caballo G4, que se jugó en la partida, como decía, Joaquín Phillips en 98. Ahora la jugada buena es F por G6, ¿sí? Sencillamente caballo de C E5 es una jugada interesante, ¿verdad? Para el negro. Y ahora Joaquín había jugado dama H4 en su partida, pero bueno, yo creo que con la jugada caballo por G6, una posición igualada, una jugada muy buena caballo por G6, y no considero que sea una muy precisa jugada dama H4. Sería una pequeña imprecisión. En lugar de dama H4, la jugada buena y lógica, cualquiera de nosotros podría hacerla, no necesitamos tener un gran conocimiento, es sencillamente la lógica G por F7, novedad propuesta obviamente por nosotros. Consideramos que ganar material en esta posición es lógico, razonable, y por ejemplo si rey H8, caballo G5 y tenemos un ataque muy fuerte, imparable, dama H4, etcétera. ¿Sí? Bueno, sencillamente por esa razón considero que la jugada dama H4 no era muy precisa, pero bueno, entonces como podrán darse cuenta, caballo por G4 no es tan molesto. B5 quizás sea un poco más molesto y sea lo más lógico para el negro. ¿Qué vamos a jugar nosotros? Sencillamente alfil B3. Y ahora, bueno, dos opciones, rey H8 y la jugada B4. Ante B4 se había jugado caballo E2 en la partida entre Jonathan y Scott en el 99, ¿sí? Pero es una imprecisión. Lo mejor era ir para adelante, ¿sí? Con caballo E5, otra novedad que planteamos, no se ha jugado actualmente, con lo cual es una gran ventaja para nosotros. Y ahora, bueno, tres posibilidades: E6, caballo por D5 y G por F5. Ante E6, sencillamente, bueno, peón por, alfil G5. Y ahora, por ejemplo, bueno, si H6, variante muy sencilla, caballo por, alfil por y alfil por H6, estamos ganando un peón, con lo cual esto, bueno, obviamente no es bueno para el negro. Y si alfil por D5, bueno, vamos a jugar alfil por D5, dama C7, alfil B3, quitando el alfil para que no nos coma con el caballo, ¿verdad? Y ahora, bueno, sencillamente se puede jugar caballo D7 y se puede jugar caballo A5. Si caballo A5, contestaríamos con dama H4, continuamos con nuestro ataque y realmente el blanco estaría muy bien en esta posición. Y si caballo D7, por ejemplo,
liberando la diagonal del alfil y amenazándonos el peón de B2. No nos interesa defender el peón. ¿Qué vamos a jugar? Dama H4. Una vez más, un sacrificio típico. Alfil por B2, por ejemplo, torre a B1. Y ante un alfil G7, alfil H6. Y si alfil F6, caballo G5. Y bueno, como podrán darse cuenta, tenemos muchas piezas mirando el flanco del rey, que parece estar bastante desolado, ¿verdad? La coordinación de las piezas blancas obviamente nos da una ventaja decisiva. Así que bueno, posición muy buena para nosotros. Bien, continuando, otra posibilidad ante la jugada caballo D5, que era una novedad, es caballo por D5. Bueno, sencillamente vamos a jugar alfil por, dama B6 para defender el caballo, y ahora bueno, F por, H por y caballo G5, alfil F6, dama H4, única alfil por si no nos dan mate, ¿verdad? Dama por, y realmente tenemos ventaja decisiva nuevamente porque estamos amenazando dama por G6, y bueno, obviamente está mucho más descuidado el flanco del rey negro porque ha perdido su alfil del ¿verdad? Con lo cual es muy primero. Y aquí dos alternativas. Bueno, acá vendría F por E4, D por E4. Estamos presionando el peón de D, ¿verdad? Que ha quedado bastante débil, con lo cual eso quiere decir que tenemos ventaja, ¿sí? Ventaja blanca. Y por último, bueno, la jugada dama C7, ¿verdad? Que sería la segunda opción ante esta variante. Dama G3, rey H8, alfil F4, torre D8 para defender el peón, caballo D2, caballo D4, torre de A a E1, y bueno, obviamente están mejor las blancas. Todas las piezas están jugando de las blancas, están activas, mientras que las piezas negras aún quedan muchas piezas por activarse, ¿verdad? Y además la configuración de peones negras es muy fea, sumado al alfil de G7 que choca con sus propios peones, con lo cual el blanco está mejor en esta posición. Por esa razón, ante caballo por F6 jaque, no debe tomar el negro con peón por, sino que debe tomar con alfil, ¿verdad? Pero bueno, podremos conseguir también una ventaja con alfil D5, alfil D7 y E por F5, con una muy buena posición para el blanco. También tiene ventaja clara, ¿sí? Con lo cual tampoco tendremos inconvenientes de conseguir una muy buena posición de ataque. Bien, y ante B5, alfil B3, en vez de B4 también se puede jugar rey H8, ¿verdad? Pero bueno, esta jugada es mala porque bueno, sencillamente caballo G5, y ahora si caballo E5, dama H4, tenemos una muy buena posición, ¿verdad? De ataque. Y si rey G8, F por G6, H por G6, dama H4, y bueno, obviamente las blancas están con una ventaja decisiva clara. Partida que se jugó entre Isuri y Yasmín en el 2013, con el cual, bueno, obviamente una posición horrible para las piezas negras, ¿sí? No van a tener inconvenientes en ganar, o sea, ganan en pocas jugadas blancas. Y por último nos queda ver, habíamos observado la jugada B5, caballo G4, y ahora nos queda G por F5, una jugada mala. ¿Por qué? Sencillamente porque bueno, permite dama H4, jugada buena, ganamos un tiempo, y el negro por ejemplo acá debería jugar B5, ¿no? Que sería lo mejor, alfil B3, torre B8, pero bueno, en este caso nosotros no tenemos inconvenientes, vamos a seguir atacando. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar alfil H6, caballo G5, como ya sabemos. Continuaremos con nuestro ataque. Tenemos excelentes posibilidades, con lo cual no vamos a tener inconvenientes en llevar a buen puerto este ataque, ¿sí? Ya sabemos cómo manejarnos, así que bueno, no lo volveré a explicar. Y en caso de que por ejemplo nos juegue F por E4, que sería una pérdida de tiempo porque está perdiendo tiempo sin comer peones en negro, mientras nosotros ya tenemos un plan claro, que es atacar el flanco de rey, caballo G5 con idea de sacrificar, ¿verdad? En F6. Jugadas posibles, bueno, serían dos, H6 y H5. Sencillamente si H6, bueno, caballo G por E4, caballo por, alfil por H6, una jugada muy buena, doble signo de admiración.
dado que bueno, si quiere volver por ejemplo con caballo F6, ¿sí? Para quedar con pieza de más, sencillamente alfil por, rey por, dama G5, rey H8, torre por F6, G por, dama H6, rey G8, caballo E4, ¿sí? Por E4, no, caballo E4, perdón, y bueno, obviamente estarían ganando las blancas, fácil, sin ningún tipo de inconvenientes. Así que bueno, intentar quedarse con la pieza de más no funciona. Otra alternativa sería E6, por ejemplo, a lo que bueno, se contestaría con dama G4, amenazando mate, caballo G5, alfil por, caballo E5, dama G3, y si F6, alfil H6, dama E7, torre F4, también estamos con ventaja decisiva, la torre se suma al ataque, con lo cual, bueno, obviamente esto tiene que ser devastador para el negro. Y por último, bueno, quedaría ver D5, otra posibilidad que tiene el negro, pero bueno, sencillamente jugamos D por E4, alfil por H6, dama por H6, dama D6, dama G5 jaque, y si dama G6, bueno, cambiamos las damas y llegamos a un mejor final. Rey G7, torre por, rey por, torre F1, ventaja decisiva, amenazamos alfil por C6 y quedar caballo contra alfil en una posición donde el caballo obviamente aplasta, ¿verdad? Porque es superior al máximo y además tenemos un peón de más en el final, con lo cual esto tiene que ser un final fácilmente ganador. Y bueno, la otra alternativa en vez de H6 sería jugar H5 en esta posición, pero bueno, considero que caballo D5, caballo E5, torre por F6, alfil por F6, caballo por, peón por y dama por H5, y bueno, tenemos ventaja decisiva clara, ¿verdad? En esta posición, con lo cual tampoco sería bueno para el negro. Bien, y nos quedaría ver una sola variante, ¿sí? Que no he mencionado, que es la variante E6. ¿Y cuál era la variante de E6? Era la siguiente: si ante dama E1, ahora nos podían jugar E6. Y en este caso vamos a seguir una partida de Freycinet-Laurent con Sebag en el 2004 en París. Considero que jugó muy bien con alfil B3, una jugada razonable, ¿verdad? Y si por ejemplo caballo A5, que sería una jugada que nos pueden llegar a hacer, tranquilamente jugamos E5, ¿verdad? Caballo E8, alfil D2, caballo por B3, A por B3, D5, pero resulta que ahora hay un problemita, ¿verdad? Y tiene que ver con el peón de C5. Entonces D4 es una jugada de ataque que trabaja sobre esa debilidad. Y si B6, alfil E3, y como podemos notar la configuración de peones y más precisamente el peón de C5 negro está sufriendo. Y además, bueno, obviamente no es tan fácil capturar con C por D4 porque estaríamos entregando el punto D4 a las blancas. Se van a hacer muy fuertes en ese punto y bueno, va a ser complicado. Con lo cual en esta posición el blanco ya estaba claramente mejor. Así que, bueno, considero que no hay ningún tipo de inconveniente. Otra jugada, por ejemplo, podría ser la tranquila alfil D7. Pero bueno, en este caso con la jugada de 5, D por E5, F por E5 y caballo G4, considero que con la jugada sencilla alfil F4 ya estaríamos muy bien, ¿verdad? Defendemos el punto E5, excelente. Y si por ejemplo intentan jugarnos caballo D4, vamos a contestar, bueno, con caballo por, peón por y la tranquila jugada caballo E4. Y bueno, estamos muy bien, ya que por ejemplo si caballo por E5, ¿qué podría pasar ante esto? Bueno, tranquilamente jugamos un dama G3 y las blancas ya estarían mejor, ¿sí? Estarían mejor, con lo cual considero que no hay inconvenientes, ¿verdad? La mejor es la que le jugaron a Freycinet-Laurent, que es caballo A5, ¿verdad? En esta posición, pero bueno, en caso de que nos jueguen alfil D7, ya sabemos cómo reaccionar a esa posición en particular. Así que bueno, chicos, espero que haya quedado claro, ¿sí? Y bueno, nos quedaría el último video donde vamos caballo G7 y E6, que nos pueden jugar luego